Amén, familia. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Animados? Bien. Vamos a empezar la prédica con una oración. Oremos, familia. Dios Todopoderoso, Padre, gracias por un día más de vida, por este tiempo increíble, Dios, que tenemos para escuchar de tu palabra. Oramos, Dios, porque sabemos que esto es algo espiritual, Dios, que nosotros no podemos entender las escrituras si tú no lo permites, Dios. Padre, te pido que nos des corazones humildes, sensibles, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a tener un corazón rendido y presente, Dios. Que si podemos estar pensando en muchas cosas en este momento, Dios, ayúdanos a soltar todo eso en tus manos, Dios, y a estar concentrados en este momento, Dios. Que no pensemos que vamos a comer después, o que voy a hacer después, o que voy a hacer mañana, sino ayúdanos a estar atentos en este momento, Dios, a escuchar tu voz y poder tomar decisiones que van a cambiar nuestra vida radicalmente, Dios. Te amamos mucho, Dios, que sea tu Espíritu Santo guiando, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos viendo Juan, ¿recuerdan? Bien. ¿Qué capítulo sigue? 5. Voy a introducir con otras escrituras y ya llegamos a Juan 5 como a la mitad de la prédica, pero vamos a Filipenses 1:6. Fue una prédica que hice hace unos meses en devocional. Si la vas a escuchar de nuevo es porque la necesitamos, amén. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Llegaron? Si nos visitas por primera vez, nos encanta escuchar la Biblia. Saca tu Biblia, léela con la persona de al lado. Toma apuntes, se queda más. Filipenses 1:6. Llegaron. Todos listos. Filipenses 1:6. Dice así: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es una escritura creo que clásica que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, ¿no? Tal vez hoy es la primera vez, pero es muy animante porque Pablo dice que Dios no va a terminar contigo hasta no completar la obra, ¿sí? Y a veces como humanos no sé si nos pasa que a veces nosotros dejamos cosas a medias. No sé si te ha pasado que te levantas súper animado a hacerle aseo a toda la casa. Y estás como, hoy vamos a hacer aseo toda la casa y va a ser increíble. Y vamos a cambiar la cama de lugar y el televisor de lugar y los sofás de lugar. Y solo vas a la cocina y ya quedaste cansado y dejaste todo desordenado. Porque ya te cansaste de organizar todo, ¿no? Y a veces nos pasa que damos cosas a medias, ¿no? Pero Dios no es así. Y a veces podemos pensar eso en nuestra cabeza. Dios me trajo, pero me dejó acá botado y yo todavía no mejoro. Pero no es Dios. Dios quiere terminar en ti la obra que inició hace mucho tiempo. ¿Sí? Si no se está terminando, no es Dios, porque la Biblia dice que Dios quiere terminar, sino sería tal vez nosotros que no queremos dejar que Dios termine la obra en nosotros. Conmigo. Y hay muchas profesiones que si se ponen a pensar, o labores, donde cuando llegan a cierta edad dejan de ser contratadas las personas. Sí, como que tienen un nivel máximo, cuando llegue acá, ya hasta ahí funciono, ya después me toca el declive, o las empresas tratan de pensionar a la persona o de votarla, o nomás con verla en la hoja de vida esto no sirve, ni siquiera miran si tiene buenos talentos, buenas cualidades, buenas referencias, la edad, chao. Una de ellas es el fútbol. En el fútbol tú alcanzas tu prime entre los 25 y 27 años. O sea, tu prime es como tu mejor momento. Después de eso, miran los valores de mercado del futbolista y por más que juegue bien, ya empieza a bajar el precio del futbolista. Por más que juegue bien, pero si ya tiene una edad después de los 27, 30, empieza su declive. Y es algo frustrante y triste, ¿no? Porque es como tenemos ya 30, 40 años y ya ante el mundo sentimos que no tenemos valor. Y extrapolamos eso a nuestra relación con Dios. Ya llevo tanto tiempo, tantas circunstancias, tantas veces, ya estoy tan grande que creo que ya no puedo hacer algo con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Mentiras. Porque la Biblia dice que Jesús, Dios, quiere acabar contigo el plan que inició desde hace mucho tiempo. Lo increíble es que con Dios tú no tienes un prime. Como sabes que cuando llegué a mis 20 años de discípulo, ahí después empieza el declive. Mentiras. Cada día que pasas como discípulo, sigues aumentando y te santificas cada día más. ¿No es eso inspirador, animante? Como, Dios mío, aunque el mundo me rechace, Dios cada día va a hacer que sea mejor para Él.
Y eso es lo que quiero predicar hoy, romper cualquier idea en nuestra cabeza. No sé cuánta edad tienes, qué ha pasado por tu vida, que como estás hoy no es tu máximo. Como tú estás ahora no es lo máximo que puedes hacer en tu vida. La rutina que tienes ahora no es como lo máximo que puedes llegar a alcanzar. Tú puedes hacer mucho más para Dios. Dios quiere sacar más potencial de ti, pero necesitamos creer eso en nuestro corazón conmigo. Que rompas de tu cabeza, no, Steven, pues este es mi techo espiritual, yo ya no puedo hacer más. Este es mi carácter, así fui, y pues creo que esto es lo máximo que Dios puede sacar de mí. Pero mentira, Dios quiere sacar algo increíble en tu vida. Cuando tú dices como que Dios ya no puede hacer más en ti, en otras palabras, tú estás diciendo que Dios no tiene poder para cambiarte. Pero no lo decimos así, yo creo que nadie ora a Dios, tú no tienes poder para cambiarte. Lo que decimos es, Dios, este es mi máximo, ¿sí? Pero Dios tiene poder para cambiarte. Dios hace posible lo imposible. El viernes predicaba sobre un tema de identidad. Preguntaba a los hermanos, ¿qué cualidades tiene una persona que tiene su identidad en Jesús? Y todos decían humildad, alegría, amor. ¿Qué más decían? ¿Me ayudan ahí los universitarios? Seguridad, eran amorosos, no egoístas, increíble. Pero hay una identidad, una cualidad de nuestra identidad como discípulos que olvidamos, y es que somos victoriosos. Jesús venció la muerte. Jesús venció el sepulcro. Jesús venció el pecado. Si yo soy un discípulo de Jesús, ¿qué debería esperar Jesús de mí? Que somos más que victoriosos. Y yo quiero animarles a que no es el prime como están hoy, ustedes pueden ser mucho más. Tal vez han fallado, tal vez han pasado heridas, cosas, y tú piensas, ya no puedo hacer más, ya falla Dios. No, Dios te está entrenando para hacerte cada día más increíble. Mi pregunta es, ¿tú quieres romper tu techo espiritual? ¿Quieres romper tus límites? Solo una persona por allá quiere romper tus límites. Piénsalo, ¿quieres romper tus límites? En verdad, creo que en serio, cuando pregunto eso y no está ese deseo es porque tal vez no lo crees. En serio, ¿quieres romper tus límites? ¿Quieres romper? Vamos a romper los límites hoy, amén. Dios no ha terminado contigo, título de la clase. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Tienes que hablarte a ti mismo, que debes creer eso, tener fe en tu corazón de lo que va a ser en tu vida. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. ¿Sí desayunaron? Pero no comida, la palabra de Dios. Porque el Espíritu es quien nos da alegría, amén. Dios no ha terminado contigo. Vamos a la segunda de Crónicas. ¿Cuál sería un buen abordaje para ayudarte a entender que Dios puede cambiar tu vida? Creo que sería mostrar la vida de alguien que era muy malo y que Dios lo cambió. Y si Dios cambió a esa persona mala, puede cambiarte a ti. Vamos a ver una persona bien mala en la Biblia. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33. Dios no ha terminado contigo. ¿Llegaron? Segunda de Crónicas 33. Vamos a ver la historia de Manasés, en un rey de Judá. Segunda de Crónicas 33, 1 al 13. ¿Llegaron? Mira lo que dice. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Tú te imaginas ser presidente de Ecuador a los 12 años? Mira el carácter que tenían los jóvenes antes. Con 12 años ya lideraban. Hoy con 23 años no saben hacer su propio almuerzo. Y es algo que debemos cambiar en nuestro carácter. Pero hizo, versículo 2, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. ¿Crees que se puede poner peor? Sí. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. ¿Se puede poner peor? Sí. Versículo 6. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Beninón.
Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. ¿Sabes? Tal vez tú a veces haces lo que ofende al Señor. Él no, él continuamente. Él tenía un hábito y era de hacer lo que no le gusta a Dios. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecía a sus antepasados, y siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandatos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Entonces Manasés no solo fue malo por sí solo, sino hizo una prédica y muchachos, hagamos todo lo que yo hago. Y hizo que todo el pueblo actuara también mal y en contra de Dios. Tanto que actuaron más mal de lo que ya eran los países vecinos que Dios había destruido. ¿Eso es ser malo? Sí, re malo. Versículo 10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente a él. Oró al Señor y el Señor escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Y después de eso volvió a construir el altar de Dios, volvió a arreglar todo y volvió a hacer que todo el pueblo se rindiera a Dios. Esa persona mala pudo cambiar. ¿Sabes por qué? Primer y único punto que traigo hoy para la clase. La humildad rompe el límite. La humildad rompe el límite. La humildad rompe el límite. Entonces imagínate, volvamos a explicar, Manasés empezó a traer como estatuas de dioses falsos y los metió dentro del templo de Dios. Para que entiendas, el templo de Dios era el lugar donde se veían con Dios. En ese tiempo sí había un templo, un lugar específico donde habitaba la presencia de Dios, donde estaban los mandamientos de Dios, estaban en ese templo. Pero Manasés fue tan descarado que trajo altares y los puso al lado de donde está la presencia de Dios. No más eso, sino después cogió a sus hijos, no sé, acá los papitos pueden entender, llegaron a un estado de tanta maldad donde tú entregas a tus hijos y los pones en fuego. Ya es un corazón que está extremadamente desviado. En la versión de Reyes de esta historia habla que mató tanta gente que de extremo a extremo en Jerusalén estaba relleno de sangre. Imagínate la maldad que tenía este hombre. ¿Y Dios qué hace para ayudar a alguien que está tan cerrado y tan orgulloso? Pruebas. Y mandó el rey de Asiria para que lo llevara encadenado a Asiria. Y en medio de ese sufrimiento, él pudo doblegarse y romper su orgullo. ¿Por qué Dios permite enfermedades en tu vida? ¿Por qué Dios permite cosas difíciles en tu vida? Tal vez porque hay bastante orgullo. Y Dios necesita romper ese orgullo. Dios necesita romper ese corazón independiente. ¿Y en qué momento fue que Manasés pudo reconocer que solo Dios era el Señor? Cuando estaba en ese momento de humillación. Yo no quiero que a mí me toque así, yo quiero aprender humildemente antes de llegar ahí, pero hay otros que aprenden así, con sufrimiento y dolor. Él reconoció, Dios mío, la estoy embarrando. Y oró, se humilló, ya tenía un corazón humilde, ya estaba quebrado, ya le habían roto su orgullo, ya lo estaban llevando de esclavo a otro lugar, y ahí mientras estaba con los garfios, ahí fue que le imploró a Dios que lo perdonara. Y Dios es tan bueno que lo perdonó, y no solo lo perdonó, cambió su vida. Tanto que ese hombre volvió y construyó bien todo lo que había hecho mal. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Lo que hizo este hombre es peor que luchar con pereza? ¿Qué piensan? Bueno, para que entendamos, todo pecado ante los ojos de Dios es igual, ¿sí? Pero las consecuencias de los pecados de este hombre es mucho más grande que pereza. Es mucho más grande que luchar con egoísmo. Es mucho más grande que ser individualista o insensible.
Si Dios cambió a ese hombre que estaba tan dejado espiritualmente, ¿cuál es la excusa para creer que no te puede cambiar a ti? ¿Cuál lucha es más grande que la que tuvo ese hombre? Porque ese hombre se entregó mucho más a pecados. Y aún así Dios lo cambió. Porque quiero hacerte esta comparación, porque si Dios cambió a Manasés, cualquier persona puede cambiar. Ah, sí, Dios, yo sé que tú cambiaste a alguien que entregaba a sus hijos en el fuego, pero tú no puedes cambiar este tema de pereza en mi corazón. O sea, si Dios cambió eso, el tema de tu pereza es mucho más fácil. Pero entiendan que Dios puede cambiar a cualquier persona. Conmigo. ¿Sabes? No cambiamos, no porque Dios no tenga el poder de hacerlo. Dios tiene el poder de hacerlo. No cambiamos es por nosotros mismos. Sí, ese es el problema en nuestra cabeza. Pensamos que no cambiamos es porque no, es que no, Dios no puede hacer mucho, de pronto. No, Dios tiene el poder de hacerlo, pero no cambiamos es porque no queremos por nosotros mismos. Sí, porque Dios sí tiene el poder. No cambiamos por nuestro orgullo, porque en tu cabeza cuando la Biblia te habla, cambia eso, llénate del Espíritu, el Espíritu te ayuda. En ese momento Dios le ayudó a Manasés. Hoy en día en el Nuevo Testamento Dios nos ayuda con su Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu puedes cambiar. Pero ¿qué hacemos cuando el Espíritu te habla? Yo sé que el Espíritu te habla y te dice, eso está mal, no hagas eso, lánzate aquí, haz esto. Tú dices, no, y callas el Espíritu y lo haces a tu manera. Y por eso no cambiamos. No porque no haya poder, es porque no hacemos caso a lo que Dios nos está hablando todo momento. O tal vez no escuchas ni el Espíritu porque no lees la Biblia. O no estás orando, no estás sintonizado con Dios. Y hay un orgullo allá en en tu cabeza que te grita, no puedes, ya eres así. ¿Quién dice que tú ya estás limitada? Deja de pensar que puedes dar más para Dios. ¿Quién dice que tú puedes disipular? ¿No ves cómo te disipulas a ti misma? Y empieza el orgullo y los pensamientos. Y tú eres inseguro, ¿no has visto cómo es tu pasado? ¿Y no has visto cómo has herido a tu familia? Tú no puedes hacer eso. Pero es donde tú tienes que callar esa voz y creer más en la voz del Espíritu Santo. Dios sí puede cambiarte. Dios tiene el poder para cambiarte. Mi pregunta es si tú quieres dejarte cambiar. Esa es la única cosa. Por eso el primer y único punto que traje para romper nuestro techo es tener humildad. Porque humildad es decir, ¿sabes qué? No le voy a creer a mi cabeza y a mi pasado, pero le voy a creer a lo que Jesús dice de mí. Y voy a hacerlo, ¿sí? Déjame hablar con tu orgullo hoy, familia. No contigo, con tu orgullo. Si Dios cambió a Manasés, ¿qué te hace creer que no puede contigo? ¿Qué cosa hay en tu corazón que tú dices, conmigo no? Yo soy peor que Manasés. No, Manasés es peor que tú. Pero Dios cambió a Manasés. ¿Qué impide que no, Dios no te cambie? Vamos a ver cómo se disfraza el orgullo muchas veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien vio Scooby-Doo alguna vez en su vida? ¿Se acuerdan que siempre andaban con máscaras? Y ¡pah! Y era un humano, al final siempre era un humano, el verdadero monstruo, ¿no? Y a veces el monstruo siempre es el orgullo, pero le tenemos un disfraz a ese monstruo orgullo. Y lo hacemos ver de una manera más suave y bonita. Y vamos a verlo en Juan 5. Ahora sí, vamos a Juan 5. Que ya estaba mirándome mal. ¿Dónde está Juan? No me están hablando de Juan. Juan 5. Veamos cómo se disfraza el orgullo. Juan 5. Yo estaba bueno, no sé cómo explicar eso, o sea, ni lo tenía pensado hablar o sí, pero no sé ni cómo expresarlo, solo el punto es que yo estaba en mi casa y, bueno, los sábados suelo hacer la prédica y demás, pero yo me ponía a pensar como, y así va a ser mi vida todos los días, como la rutina que llevo ahora. Y yo pensaba, ¿será que Dios me trajo a otro país solo para tener esta rutina que tengo? Como evangelizar entre semana, unos días y unas charlas bíblicas y el sábado hacer la prédica y el domingo y yo me sentía como, siento que puede haber algo más, ¿sí? Como que puedo hacer algo más con Dios, puedo romper más límites y yo pensaba como, ¿será que esto va a ser mi máximo? Y tal vez podemos todos pensar, ¿será que tu rutina que tienes hoy va a ser así para toda tu vida? Y tal vez ya estamos acostumbrados como a esto vine. Tal vez yo en mi cabeza podría pensar, yo podría aprender inglés
para poder hacer un pregrado en teología, una maestría en teología y poder enseñar mucho mejor, o podríamos hacer otras, utilizar más cosas, pero cada vez que pensaba en eso, había que viene a mi cabeza, excusas. Y yo decía, yo creo que Dios no nos llamó solo a tener estas rutinas sin ambición, sin deseos de ayudar a personas. ¿Será que mi vida solo es ayudar a 30 discípulos cuando hay 18 millones de personas en Ecuador? Y eso era lo que me hacía pensar, ¿qué límite me estoy poniendo? Mi máximo solo va a ser pensar en adquirir y adquirir para otras personas, adquirir y adquirir dinero y tener 10 casas y eso va a ser mi rutina toda mi vida, como no hay algo más con sentido, más profundo. O tal vez ya eres discípulo y tú dices, no, mi vida ya tiene sentido, pero sentido es que estás viviendo una rutina cómoda. Y yo pensaba en eso, muchas veces me siento cómodo, acá Ecuador es increíble. Amo Ecuador, amo la comida, yo disfruto el encebollado, la fritada, quiero probar el hornado, estoy enamorado del cotopaxi. Y es muy bonito, y yo mientras hacía todo eso yo pensaba, pero este es mi máximo, como a esto vine nomás, como... Y yo deseo con todo mi corazón, yo hablo a Dios como dame fe porque no tengo la fe. Dame fe para romper más límites. Creo que mi máximo no es solo esto, podemos hacer muchas más cosas, impactar muchas más personas. Y ahí, pues claro, lo que ayuda a mi corazón es ver cómo se disfraza el orgullo, para ayudarme a no estar engañado. Vamos a ver Juan 5. Juan 5, versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta a los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano, Señor? Respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo se mete otro antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Wow. ¿Te imaginas que ocurre un milagro al frente tuyo y tú estás más enojado porque se rompió una ley que por ver a la persona? Ese era el corazón de los fariseos. Pero vamos a hablarlo en la prédica el otro domingo. Pero, ¿qué me llama acá la atención? Había un pórtico con 5 puertas y había un estanque. Y lo que pasaba es que el espíritu bajaba en cierto momento, no se sabía cuándo, movía las aguas y los ciegos y los inválidos y todos vean. Bueno, el ciego no podía ver, ¿no? Pero, oye, el ciego, ¿cómo hacía para ver? Que tal vez escuchaba, no había pensado eso, pero porque tenía que ver el movimiento del agua, pero el ciego tal vez yo creo que escuchaba el bullicio y corría, me imagino. Pero el tema era que el primero que llegara era el que quedaba sano. ¿Sí? Y por eso el inválido estaba como, llevo 38 años, porque siempre que se mueve el agua, yo no llego. Tal vez si llega el ciego, le escucha y ¡pam! Pero, ¿cuál es el tema? Jesús ve que este hombre lleva 38 años paralítico, inválido. Y Jesús hace una pregunta que todo el mundo diría, pues qué obvio, ¿no? Pero Jesús pregunta, ¿quieres quedar sano? Y es muy obvio, pero a veces lo obvio no es tan obvio. Porque no todo enfermo quiere quedar sano. No todo enfermo quiere quedar sano. Tal vez no todas las personas enfermas quieren ser sanas. Algunas están tan desanimadas de su enfermedad, tanto física como espiritual, que cuando Dios les dice, ¿quieres quedar sano? Están tan desanimados que ya no hay fe en el corazón para cambiar. Y lo que dicen es como, ¿no? Como ya me acostumbré a mi condición. Sí, por eso es válido preguntarte, ¿quieres quedar sano? Yo si yo pregunto, todos dicen, uy, sí, sí, pero a veces como seres humanos tenemos una facilidad de acostumbrarnos a nuestras malas situaciones. Sí, tal vez este hombre lleva 38 años en una rutina. Imagínate que te dicen, ¿quieres cambiar tu rutina de 38 años? Yo creo que uno se pone a pensar, pero y acá me dan de comer, y ya tenía mi esquina favorita, y no sé. ¿Y cómo será caminar? Qué miedo tener que enfrentarme a un mundo donde toca caminar. Y donde ya tengo que ser alguien normal y ya no me van a ver con tristeza. Imagínate todo el miedo que puede venir de una persona que ya está acostumbrada a algo y que Dios le dice, te puedo cambiar.
Y a veces no queremos cambiar es por eso, porque nos da miedo la incertidumbre o salir de la zona de confort. Y podemos tener rutinas que nos agobian, pecados que nos lastiman, vivir en dependencia emocional por años, de egoísmo que hiere, de vicios, y se acerca alguien a tu vida y te dice, ¿quieres estudiar la Biblia para cambiar eso? Y adivina que tú qué dices. No sé, porque nos acostumbramos a vivir con el pecado. El síndrome de Estocolmo, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo para los que no saben? La persona secuestrada se enamora del secuestrador, porque le genera más seguridad eso ya de tanto tiempo de estar con el secuestrador. Y a veces nos puede pasar eso, nos enamoramos más del pecado porque ya es cómodo. Para mí es más cómodo vivir egoístamente y siendo alguien triste y desanimado todo el tiempo porque ya sé cómo es. Pero no es tu prime, es lo que estamos hablando. No es eso lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quería para la vida de este paralítico 38 años sentado, Él quería más para él. Por eso le pregunta, ¿quieres quedar sano? Jesús estaba trabajando no solo las piernas paralizadas, tal vez tenía un corazón paralizado. Por eso le pregunta, ¿quieres quedar sano? Jesús estaba tanteando ese corazón, ¿tiene fe o no tiene fe? Si quiere o no quiere. ¿Y qué responde ante la pregunta al inválido? ¿Respondió la pregunta al inválido? No, él no respondió, él respondió otra cosa. Él respondió el por qué no puede estar sano. Él dijo, no, pues no hay nadie, no sé qué, y el ciego siempre llega primero, y no sé qué, y la vaina. Y se victimizó. Se victimizó, aunque podía ser peor. Yo ayer pensaba, podía ser peor porque si yo le hago esa pregunta al paralítico, de pronto él pensaría que yo me estoy burlando. ¿Cómo que quiero quedar sano? ¿Qué te pasa? Tal vez no se fue al lado de la amargura, pero hay personas que cuando tú estudias la Biblia con ellas se amargan. Cuando les hablas sobre su pecado, que si lo quiere cambiar. Y hay personas que, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla? Yo quiero mi vida así. ¿Quién es usted para decirme? Es como, wow, quería saber si querías quedar sano. Por lo menos él no fue así reactivo, pero sí se fue hacia otro lado, el victimismo. No, yo no puedo y pues tú vieras que todos corren y yo acá y se me olvida, estoy durmiendo cuando llega y no me doy cuenta. ¿Y cuál es el disfraz que le queda muy bien al orgullo? El victimismo. Victimismo, falsa humildad. Eso no es algo, humildad no es hablar bajito y decir que no puede, no, eso no es humildad, eso es orgullo. Muchas veces pensamos que humildad es hablar bajito, ¿no? Como, y sí, yo sé que estoy mal. Y uno dice, wow, qué persona tan humilde. Sí, yo sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. No, humildad es querer cambiar, no es hablar bajito. Porque a veces nos podemos dejar llevar del victimismo para nosotros mismos. No, sí, yo lloré anoche porque yo sé que está mal eso. Ay, sí, qué bueno, ¿y qué quieres cambiar? No, pues no sé, pero yo lloré mucho y llorar tampoco es humildad. Muchas veces lloramos por victimismo, por orgullo, pero tal vez no queremos cambiar en nuestro corazón, ¿sí? Y esa es la máscara que intentamos quitarle a descubido al orgullo. Quita el victimismo y trabajemos el orgullo. Seamos realmente humildes conmigo. Y tal vez hay victimismo, no digo que lo hagamos a propósito, sería muy cruel uno decir, no, pues tú lo haces, sino tal vez uno tiene tanta falta de fe en el corazón que cuando alguien te dice cambiar algo, como tienes tanta falta de fe, no lo crees y lo único que haces es dar excusas, ya automatizadamente. Pero no es que lo hagas a propósito, tal vez lo que falta es fe. El corazón detrás de un corazón victimista es que tiene falta de fe. Si te victimizas y te excusas, lo que falta en tu vida es más fe. Es más estar lleno del Espíritu Santo, que Él es el que produce fe en tu corazón. ¿Sí? ¿Cómo está el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Porque eso es lo que te da fe y eso hace que no te victimices. Y entonces cuando te llaman a cambiar algo, empiezan cosas como estas. Tú no sabes cómo fue mi infancia. Mi infancia fue difícil. Por eso yo actúo así. Por eso yo a veces tiendo a pensar mal de todos, porque mi infancia fue difícil. Tuvieras mi entorno, mi casa, o estuvieras mi mamá y mi papá gritando, no, por eso yo soy así. Tuvieras, es muy difícil. Yo creo que heredé la pereza. Por eso me cuesta tanto no ser perezoso. Y parece risa, pero hay esas excusas. ¿Sabes? Esta es mi mejor versión, verás, ¿sí? Porque yo antes, ayer era peor, pero ahorita soy mejor. Y empezamos con excusas hasta con nosotros mismos. Ah, es que tú no verás que mi papá, mi mamá, el trabajo, la universidad. Y por eso es que yo no llevo en serio a Dios. Y estamos victimizándonos todo el tiempo.
Pero Jesús, ¿qué te pregunta? ¿Por qué no lo haces? O si quieres quedar sano. Jesús pregunta, ¿quieres quedar sano? Quiero recordarte algo de Jesús hoy. Jesús no quiere tus excusas. ¡Oh! No, no estoy diciendo que Él sea duro contigo. No, ¿tú crees que Jesús no sabe que tú tienes miedo de algo? Jesús sabe tus miedos, Jesús sabe tus limitantes, Jesús sabe mejor tu familia, Jesús creó tu familia. Jesús sabe el limitante que es tu papá, tu mamá. Jesús sabe todos tus límites, Jesús sabe tus excusas. Él ya lo sabe más que tú. Si Él ya lo sabe más que tú, ¿por qué te la pasas hablándole a Jesús de las excusas? Si Él ya lo sabe, deberías más bien hablarle de que quieres quedar sana, porque Él ya sabe tus excusas. Por eso Jesús lo que quiere, Jesús no quiere saber tu pasado porque ya lo sabe, Él quiere saber si tú quieres quedar sano. Por eso le preguntó eso al paralítico, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? ¿Tú quieres quedar sano hoy? Mi pregunta es para la iglesia, ¿quieres quedar sano hoy? Eso es lo que Jesús quiere saber. No que llegues a la oración y sigas excusándote, sino, Jesús, quiero quedar sano. Quiero quedar sana, dame fe para levantarme y caminar. Ahora, Jesús, ¿cómo trabajó la excusa Jesús en esta historia? Ay, sí, pobrecito, no, él no puede cambiar porque sus papás son difíciles, ay, no, el pasado de él, no, tranquilo, tú no tienes que arrepentirte de eso porque tu pasado, no, difícil. No, estar en tus zapatos complejo, sí, no, mejor no. Ah, tú eres madre, cabeza de hogar y por eso, verdad, tú, sí, no, el estándar no es para ti, porque no, es difícil, claro, difícil para ti. Ah, tú eres casado, no, yo creo que, no, para ti no es el estándar de la Biblia, tú es algo menos, para que Jesús, ¿cómo trabaja el victimismo? Con acción. Ah, muchas excusas, sí, todo bien, pero levántate, coge tu camilla y anda. Eso es lo que vas a ver en la Biblia. Tú vas a llegar con excusas a la Biblia y la Biblia te va a decir, ven y llénate del Espíritu Santo y sal a tener fe. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, tenemos que ser expertos en esquivarnos el victimismo, así como boxeo. Porque puede llegar la persona al discipulado con 10.000 excusas. Tú tienes que ser experto en hacer esto. Y esquiva todos esos puños que va a mandar y dale la acción para que cambie su vida. Porque quedarse solo en la excusa y en la consolación no va a cambiar la vida de la persona. ¿Sí? Jesús vino con gracia y también con verdad. Y a veces somos muy buenos solo teniendo gracia. ¿Qué es gracia? Solo consolamos, pero gracia sin verdad no transforma. Gracia sin verdad no transforma. ¿Qué es verdad? No es ser duro, es decirle, todo bien, mi brother, pero hay que cambiar. Mira más adelante lo que hizo Jesús con el paralítico. Juan 5, versículo 14. Entonces ahí el paralítico se para, camina, increíble, todo chévere, mucha gracia, increíble. Pero mira el versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que se te ocurra algo peor. ¿Sabe? Había algo peor que estar paralítico y era ir al infierno. Y Jesús fue compasivo, lo ayudó, lo levantó, pero también le dijo, no vuelvas a pecar porque te va a ir peor. Y Jesús tuvo gracia y Jesús tuvo verdad. Y eso restauró el corazón de la persona. Yo quiero animarte, hermanos, a que tengas humildad cuando la Biblia te hable. No más excusas. Simplemente sé humilde y cambia tu corazón. Tal vez nos estás visitando por primera vez y hay muchas excusas de por qué no estudias la Biblia, por qué no llevas en serio a Dios. Dios te está preguntando hoy, ¿quieres quedar sano? Porque Dios ya sabe tu pasado. Dios fue el que te trajo hoy acá. El tema es que Dios te va a preguntar ahora estando acá si quieres quedar sano, si quieres estudiar la Biblia y cambiar tu corazón. Y quiero animarte a que no le pongas excusas de tiempo, de días, de nada, tiempo disponible, todo el tiempo que necesites, pero decide decir si quiero quedar sano y estudia la Biblia. En ese tiempo que hice la predica, bueno, ya había hablado con Gino, le había pedido permiso para hablar. En ese tiempo, pero en ese tiempo cuando hablé eran hace unas semanas. Ahora llevo unos meses discipulando a Gino. Y recuerdo los primeros discipulados con Gino, que, Dios mío, o sea, todos tenemos temas en discipulados, amén. Pero en los primeros discipulados, Gino llegó con muchos temas de miedo, de traumas, esos miedos eran como que, no es que lo hiciera a propósito, pero había un corazón que tal vez por esos miedos no quería avanzar a verse como Dios lo veía, ¿sí?
Y no era que lo hiciera a propósito, tal vez no lo veía. Y empezamos a leer estas escrituras y a hablar como Dios te ve mucho más que eso. Tú puedes romper más límites que esos miedos que tienes, que traumas que hubo en el pasado, que cosas que hubo en el pasado. Y él lloraba en el discipulado. Yo, Dios mío, por favor, que pueda salir a ser victorioso, que lleve en serio a Dios. Y fue increíble. Porque en esas primeras semanas empezó a hacer charlas bíblicas. Aunque tenía miedos, inseguridad, lo que sea, yo me lanzo. Yo me lanzo porque Jesús no me está preguntando por qué estoy así, sino si quiero quedar sano. Y empezó a hacer charlas bíblicas, era de los hermanos que más evangelizaban en la poli, y empezó a ayudar a Esteban, y empezó a discipular a Esteban. Y después de eso, los dos empezaron a seguir evangelizando. Y mira, no se quedó en ninguna materia de supletorio, o sea, muy diligente. Y él no se veía capaz de eso, él decía como yo puedo ser una o la otra, y el miedo, pero quiso ser humilde que Dios lo puede cambiar. Tanto que después que empiezan a estudiar la Biblia con Manuel, y Manuel también se bautiza. Y de allí no está discipulando a nadie cuando lo estaba discipulando, está discipulando a 2 personas y les está ayudando espiritualmente. Pero eso de que vino de algo de él, no, de simplemente ser humilde. Y cuando hay humildad, el Espíritu Santo trabaja fácil. Cuando hay humildad, el Espíritu Santo trabaja fácil. ¿Cómo sería si todos fuéramos humildes todo el tiempo? Habría un Espíritu Santo sin restricción, sin peros. El Espíritu Santo estaría dando todo el mundo. Y aparte de eso, se me olvidó que Gino también trabaja en tu taxi, se daña y todo, es su cruz el taxi, pero incluso da su corazón, ¿sí? Pero porque hay alguien humilde. Y en serio, yo a mí me animaba ese corazón y hasta para mí mismo de puedo cambiar más. Si Gino cambió, hermanos, cualquier ecuatoriano puede cambiar. En serio, si Gino cambió, cualquier ecuatoriano puede cambiar. Gino es ecuatoriano y si Gino cambia, cualquier ecuatoriano puede cambiar. Tú no eres la excepción para Dios. Dios va a completar la obra en ti. Solo se requiere humildad. Humildad. De dejarme excusar de la vida y yo quiero ser sano, quiero hacer algo diferente en mi vida conmigo. Mira Juan 14 para finalizar. Es mi favorita y todo el tiempo vamos a masticarla y martillarla hasta que haga un clic tu corazón con el Espíritu Santo. Amén. Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. ¿Llegaron? Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cuando yo leía esta escritura en mis primeras veces de ser discípulo, pues ya les hablé a los universitarios el viernes, pero parecía muy blasfemo decir que tú vas a hacer cosas mayores que Jesús. ¿Cómo suena eso? Es como si un hermano te dice, uy, voy a hacer cosas mejores que Jesús. ¡Pah! Blasfemo, ¿qué te pasa? Pero no, Jesús dice eso. El que cree en mí hará cosas aún mayores de las que yo hice. Jesús dejó 120 discípulos. Los apóstoles con el poder del Espíritu Santo en un día hicieron 3.000 discípulos. Ya en un día hicieron más que Jesús. Pero fue por el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta es si tú crees que puedes hacer más que lo que hizo Jesús. Tú tienes un prime más que lo que estás viviendo hoy. Tú eres mucho más que eso. Tengo un reto para ti. Pregúntate, ¿qué pesa más en tu oración? ¿Tu lista de razones de por qué no puedes? ¿O la orden de Jesús de levántate y anda? ¿A qué le haces más énfasis? ¿A las excusas o a creerle lo que dice la palabra de Dios? Y solo quiero que hagan una cosa, una tarea fácil. Una sola área, una sola, no 10.000, tengo que cambiar muchísimas. Una sola cosita, una sola, una nomás. ¿Cuál es esa área que tú sabes que Dios te está llamando a salta, pero estás con excusas? ¿Cuál es esa área? Y yo quiero que esta semana hagas algo diferente en esa área. Sal a hacer algo diferente, no más excusas ahí. Sal, Jesús quiere que hagas algo increíble en esa área. Tal vez es algo de tu carácter, como no, yo todos los días me digo que soy así, pero no, de ahora en adelante no quiero ser así. Y vas a hacer algo diferente esta semana. O tal vez algo como yo nunca he hablado con mis papás sobre la iglesia, voy a salir y lanzarme por fe a hablar de eso. Yo no sé, ahí sí el desafío es dependiendo cada uno, piensa en esa área que está siempre con excusas.
con miedos, como, ¿y será que sí, pero no, y mi pasado? No importa, lánzate. Busca esa área que puede parecer algo tonto, pero puede cambiar totalmente tu vida, porque vas a ver el poder de Dios actuar ahí, ¿sí? Muchas veces lo que más da fe no es hacer cosas que ya sabes hacer. Lo que da fe es hacer cosas que son imposibles de hacer. Eso es lo que te va a llenar de fe. ¿Por qué no crece nuestra fe? Porque nuestra rutina, y yo me doy cuenta de eso, por eso me sentía así incómodo cuando les hablaba ahorita, porque yo tengo una rutina en estos últimos meses de que hago lo que yo puedo hacer. Y ahí no crece la fe crece en momentos adversos, en cosas que son imposibles de hacer. Por eso te llamo a que hagas algo que es incómodo, imposible de hacer, y ahí va a crecer realmente tu fe. ¿Conmigo? Entonces vamos a orar con menos excusas, a meditar más lo que Dios es capaz de hacer. Y esta prédica, en ese momento cuando la hice y ahora, nació de mi corazón de pensar que yo personalmente me rehúso a creer que tú fuiste de los primeros escogidos en Quito y que solo fuiste llamado a luchar con pereza. Yo me rehúso a pensar que tu máximo, tu prime es como estás ahora. Jesús no se equivocó en escogerte como los primeros. No se equivocó, en serio, Él no se equivoca. Dios no se equivoca de escogerte. Ah, es que no sé por qué me trajo si yo soy así perezoso y desanimado y hubiera traído otro más extrovertido. Dios te escogió porque ve potencial en ti. Dios puede cambiarte. Y yo me rehúso y quiero que ustedes se rehúsen a creer para ustedes mismos de que ustedes no pueden cambiar. Crean en serio que Dios los trajo con un propósito. Dios los escogió de primeras dentro de 18 millones de ecuatorianos porque ve algo en ustedes. Tal vez yo no lo veo, tal vez tú no lo ves, pero Dios sí, tienes que confiar de que Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Quiero animarte a que tengas un corazón humilde, de que te dejes usar por Dios, que seas un muñequito llevado así por el viento del Espíritu Santo, de un lado para otro, y vas a ver cuántas personas van a quedar impactadas de tu ejemplo, del Jesús que vive en ti. Y a final de año yo tengo fe que ese grupito, ese hueco que está allá va a estar lleno de discípulos. Vamos a hacer 60 discípulos para final de año. Todos sí, hoy salimos siendo humildes y queriendo creerle más a la Biblia que a nuestros engaños, que a nuestros traumas, y para Dios sea toda la gloria.